¿Sabías que tenemos un regalo muy especial para ti? El Ministerio TIC, la Organización Internacional del Trabajo y Positiva se aliaron para entregarte educación complementaria completamente gratuita y total y completamente virtual. Solo hoy, así que inscríbete ahora. El proyecto Sanotic es una iniciativa de cooperación entre el Ministerio TIC, la Organización Internacional del Trabajo y en alianza con ARL Positiva. Traen a ti cursos cortos en formación complementaria en habilidades digitales, certificados por los gigantes de la industria de la tecnología y en una de nuestras plataformas mundialmente reconocidas llamada Coursera. La ruta de formación en la que te queremos invitar se llama Desbloqueando el Poder de la Inteligencia Artificial. El objetivo es que culmines 2 cursos, uno de habilidad blanda y uno de habilidad técnica. El de la habilidad técnica es Inteligencia Artificial Generativa y el de la habilidad blanda tienes 2 alternativas. Uno de la Universidad de California llamado Cómo resolver problemas y tomar decisiones con eficacia y el segundo de IBM llamado Desarrollando habilidades interpersonales. Al quedarte con tus 2 diplomas, el proyecto te entrega una insignia digital. Pero esta insignia digital no viene sola, viene acompañada del catálogo abierto de Coursera. El catálogo abierto tiene más de 12.700 oportunidades para que estudies en las mejores universidades del mundo lo que tú quieras estudiar. Así que no te pierdas esta oportunidad y el proceso es muy sencillo. Te inscribes en este código QR o en este link que te entregamos a continuación. Dejas todos tus datos, seleccionas la ruta de formación, nosotros pasamos a validar tu información y a tu correo electrónico te llegará una invitación de Coursera donde te invitan al programa de aprendizaje Desbloqueando el Poder de la Inteligencia Artificial. Encontrarás un botón azul. Ese botón azul te activa la licencia dentro de la plataforma Coursera y una vez descargues tus 2 diplomas, podrás disfrutar del catálogo abierto de Coursera y sus más de 12.700 cursos. Así que no te pierdas esta oportunidad. Antes del 30 de noviembre deberás culminar este proceso para disfrutar del catálogo abierto. ¡Te esperamos! Esta oportunidad es para ti. No te la pierdas. Les damos una cálida bienvenida y cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Sebastián López, quien los acompañará como moderador de esta acción educativa. Es para nosotros un placer tenerlos durante la siguiente hora, en la que tendremos la oportunidad de aprender y compartir juntos. Sabemos que el tiempo es valioso, por lo que les pedimos estar muy atentos y participar activamente. Pueden usar el chat para realizar las preguntas que deseen y a lo largo del evento o al final tendremos un espacio para dar respuestas a las preguntas planteadas. Sin más preámbulo, damos inicio a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Investigación de Incidentes y Accidentes de Trabajo con la temática titulada Sesión 9, 3 beneficios de un accidente de trabajo. Damos la bienvenida a nuestra experta, la ingeniera Erika Lisset Serrano, ingeniera ambiental, con especialización en impacto ambiental y especialización en seguridad y salud en el trabajo, con más de 22 años de experiencia en seguridad y salud en el trabajo. Commitment Person and Training OSHA in Construction Safety and Health. Entrenadora para trabajo en alturas en Colombia y con experiencia como docente en seguridad y salud en el trabajo y tareas de alto riesgo. Ingeniera Erika, muy buenos días. Nos alegra nuevamente contar contigo el día de hoy. Hola, buenos días para todos. Qué rico encontrarnos hoy en esta última sesión que tenemos de esta comunidad y de estas 5 comunidades a mi cargo. Es decir, hoy terminamos, hoy final no más por este año. Entonces estamos muy contentos porque este tema lo organicé muy meticulosamente con el apoyo de todo lo que hemos hecho durante este año, con las retroalimentaciones que ustedes nos escriben, con las preguntas que nos hacen, con algunos temas importantes que nos han consultado por interno y decidimos hacer este tema porque ustedes dirán, ¿y cómo se le ocurre a Erika decir que un accidente trae beneficios? Y todo lo que trae un accidente, pues obviamente son temas de incapacidades, pérdidas económicas, prestaciones asistenciales económicas, temas legales, etcétera. Bueno, pues siempre hay que ver lo bueno en todo este caos que nos genera un accidente y pues vamos a ver hoy si realmente esto es un beneficio de donde podemos sacar información o herramientas que nos puedan ayudar. Así que bienvenidos sean todos ustedes a nuestra última sesión de esta comunidad. Y bueno, vamos a ver cómo nos va con el sondeo. Ingeniera, vamos a dar paso a nuestro primer sondeo. Les recordamos a nuestros participantes que este se llevará a cabo durante 2 momentos durante esta acción educativa. Uno al comenzar y el otro será al finalizar. El propósito de este sondeo inicial será evaluar los conocimientos previos de nuestros participantes, mientras que el objetivo del sondeo final será identificar
los conocimientos adquiridos a lo largo de esta acción educativa. Damos paso a nuestra primera pregunta de este primer sondeo. ¿Cree usted que un accidente de trabajo puede generar beneficios? A, sí, B, no. 15 segundos a nuestros participantes para que puedan responder. Vamos a ver cuántas personas están conectadas. Recuerden que estamos en directo, que yo puedo leer aquí todas sus preguntas en el panel. Ya somos 55 personas, entonces solo han votado 14, 15. Vamos juiciosos con la votación. Estas son las respuestas de nuestra primera pregunta. ¿Cree usted que un accidente de trabajo puede generar beneficios? A, sí, 67%, B, no, 33%. Damos paso a nuestra segunda pregunta de este primer sondeo. Dentro de la mejora continua del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, deben incluirse los accidentes de trabajo. A, verdadero, B, falso. Nuevamente 15 segundos a nuestros asistentes para que puedan responder. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. Dentro de la mejora continua del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, deben incluirse los accidentes de trabajo. A, verdadero, 97%, B, falso, 3%. Vamos para nuestra tercera y última pregunta para este primer sondeo. Una medida preventiva derivada de un accidente de trabajo puede ser cambio del trabajador o tarea. A, sí, B, no. Una vez más, 15 segundos para que puedan responder. Daniel Ortiz, buenos días para todos. Hola Daniel, buenos días para ti también. Recuerden que si nos quieren saludar, nos dicen de qué ciudad están, acompañándonos o de qué país, los que nos acompañan de Latinoamérica, bienvenidos sean también a este espacio virtual de Positiva Compañía de Seguros. Estos son los resultados de nuestra tercera pregunta. Una medida preventiva derivada de un accidente de trabajo puede ser cambio del trabajador o tarea. A, sí, 63%, B, no, 37%. Con esto damos por finalizado nuestro primer sondeo. Damos paso a tu intervención, ingeniera. Bueno, muchas gracias, muy juiciosos por participar en este sondeo tan interesante. Y bueno, esta conferencia ustedes van a ver muchas diapositivas, pero la mayoría es marco teórico que les traje de todo lo que hemos visto en el año para que lo tengan ahí, los que nos han conectado juiciosos, como los que siempre se conectan, como María Marjorie, bueno, como todos ustedes, los que nos acompañan siempre. Entonces ahí les dejo información, pero quiero enfocarme hoy en esta frase, que es la que llevamos trabajando ya hace mucho, mucho tiempo, y es ver más allá de lo evidente. Cuando tenemos un accidente de trabajo, nosotros nos enfocamos en qué pasó, la causa, el culpable, el análisis y quién va a firmar y cuánto nos va a costar y cuánta incapacidad y se murió y la demanda. Bueno, todos esos temas son los que dispersan mucho como el enfoque y está bien, pues obviamente hace parte de un proceso. Pero ¿qué hay más allá de la investigación de un accidente? ¿Qué hay más allá de el análisis de todo esto que yo acabo de mencionar? ¿Cuáles son esos beneficios o esas circunstancias o esas condiciones o esos aspectos que puedo tomar para un beneficio de mi mejora continua dentro del sistema de gestión? Entonces, hoy cerramos este año como lo empezamos, viendo más allá de lo evidente. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Bueno, vamos a mirar un tema legal que está en el marco teórico frente a la investigación de accidentes y lecciones aprendidas, que lo veíamos ayer en la conferencia que teníamos del sector construcción, que traje un poco de lo de esa conferencia para la conclusión del día de hoy. Y pues bueno, desde el marco legal, ¿qué me beneficia y qué no me beneficia a mí de un accidente? Pues obviamente hay unos temas como legales que cumplir. Y los dos objetivos que nos queremos centrar súper importantes hoy es analizar si hay beneficios en un accidente de trabajo. Quiero que ustedes en el chat, al final, miren que ustedes contestaron, el 67% contestó que sí, hay un beneficio en los accidentes de trabajo. Al final de esta conferencia, quiero que en el sondeo midamos ese porcentaje, si nos da un análisis beneficioso o no un accidente de trabajo. Y cómo incluir dentro de la mejora continua del sistema de gestión un accidente de trabajo. De hecho, la pregunta 2, que si dentro de la mejora continua del sistema de gestión se debe incluir los accidentes de trabajo, el 97% contestó verdadero, efectivamente. Entonces, estamos muy alineados hoy con las preguntas, entonces vamos a desarrollarlas como tal. Bueno, el marco legal es básicamente, como les digo, voy a pasar así por encima porque tenemos muy poco tiempo y tenemos que analizar específicamente a lo que vinimos, que es los beneficios de un accidente de trabajo. Dentro del contexto legal está la resolución 1401 en cuanto a la investigación de incidentes y accidentes de trabajo, cuyo objetivo es evitar reincidencias.
una investigación de accidente de trabajo, además de analizar las causas y pues como todo lo que nos pide la resolución, es evitar reincidencias. Eso es un beneficio de un accidente de trabajo, que yo puedo, al materializar el riesgo, beneficiarme de manera que yo pueda establecer controles para evitar una reincidencia como tal, es decir, no volverlo a tener. Dentro de ese escenario que nosotros vemos, pues también está la ley 1562 en cuanto a la definición de accidente de trabajo. Muchos de ustedes todavía tienen dudas y aún en las conferencias nos preguntan qué es accidente de trabajo y qué no. Entonces yo tomé todo ese compilado y les prometo que el año entrante voy a tener un conversatorio con el doctor Palomino, que es uno de los expertos nuestros, donde vamos a enfocarnos específicamente, voy a tener por ahí unas 2 sesiones, 3 sesiones enfocadas específicamente a qué sí es accidente de trabajo y qué no, que si estaba almorzando, que si iba en la moto, que si era bicicleta, que si tenía chanclas, que si no, todo eso lo vamos a analizar desde el marco jurídico con el doctor Palomino, teniendo en cuenta todas las dudas que ustedes plantearon este año, ¿ok? Entonces acá está la definición de accidente de trabajo, la definición de incidente, cuál sería un accidente grave como tal y cuál es el proceso de investigación. Recuerden que hay una obligación, esperen que se me cerró aquí el temporizador. Recuerden que es una obligación investigar tanto incidentes como accidentes de trabajo para analizar las causas básicas y las causas inmediatas como tal. Y dentro de las obligaciones, pues está adoptar una metodología, que es las metodologías que desarrollamos durante este año, asociadas a el desarrollo de esa investigación con un equipo investigador como tal, que pues aquí tenemos la estructura. Dentro de esas metodologías hay que desarrollar o incorporar un equipo investigador como tal y hay una línea de tiempo dentro de las radicaciones, tanto de la investigación como de las respectivas radicaciones, de las cuales ya hemos hablado en diferentes conferencias, incluyendo la de ayer, que enfatizamos mucho en ese tema de tiempo. ¿Listo? Ahora, dentro del esquema metodológico analizamos este año árbol de causas, espina de pescado, 5 por qué y todas con el apoyo de la NTC 3701, enfocándonos en actos o condiciones que nos permitan determinar esas causas como tal. Aquí teníamos un ejemplo de qué era un acto y qué era una condición y pues vamos a analizar o empecemos a analizar ya el escenario de la investigación. Entonces, cuando yo voy a generar un beneficio, si voy a analizar qué beneficio me trae un accidente de trabajo, tengo que tener en cuenta la investigación. Es decir, si la investigación, sin ese documento, sin esa estructura de investigación, muy seguramente no voy a poder obtener un beneficio del accidente y el accidente va a seguir siendo reincidente y voy a tener muchos problemas de tipo legal en ese caso. ¿Qué es importante tener en cuenta? Y hoy me quiero enfocar mucho es en la actitud del trabajador y en la actitud del empleador. Con todo este tema post-pandemia, hemos tenido muchos temas asociados a salud mental, a riesgo psicosocial, a estrés, a tolerancia, a relaciones interpersonales, trabajo en equipo, liderazgo, comunicación asertiva, que han sido complejas de retomar después de la pandemia, al haber estado encerrados tanto tiempo, con una interacción tan virtual, que tuvo beneficios como esto. Fíjense que yo quise hacer la colación en que un accidente nos trae beneficios. Sí, claro que sí, nos trae beneficios. Así como en su momento la pandemia nos la vimos como una cosa brutal y pues obviamente lo fue, un tema muy, muy complejo a nivel de emocional, a nivel de la salud y obviamente todos los fallecidos que hubo y las consecuencias que aún hoy las personas presentan post pandemia por la enfermedad, los que le dio, las vacunas, etcétera, que no vamos a entrar a analizar. Pero fíjense algo positivo que trajo la pandemia y fue la virtualidad. Poder desarrollar trabajos virtuales, que las personas pudieran interactuar de una forma híbrida o trabajo en casa. Este tipo de situaciones permite que uno pueda tener otra alternativa para los temas laborales. Ya tú puedes estar en otro país, trabajar para la empresa que estás y pues manejar este escenario virtual ha sido uno de los beneficios que trajo la pandemia. Lo mismo, vamos a analizar cuáles son los beneficios que trae un accidente de trabajo. En ese orden de ideas, entrando ya en materia, después de este preámbulo de 16 minutos que tenemos con video incluido, entonces, yo sé que el título dice 3 y este año cuando se plantearon las temáticas, de hecho este año no, las temáticas siempre las planteamos un año anterior, o sea, las temáticas del año 2025 no las pide Wilmer en el 2024, y tú más o menos entre octubre, noviembre ya nos están pidiendo qué vamos a dar para el año entrante, porque pues ellos son muy organizados con los tiempos. Entonces, a hoy entre noviembre, en este mes de noviembre, octubre, nos han estado pidiendo ya las temáticas del año 2025. Entonces, cuando yo planteé en el 2024, planteé 3 beneficios dentro del análisis que se tenía en ese momento. Pero este año, durante este proceso, hice la investigación de un accidente fatal que me llamó mucho la atención
y que está en un proceso legal, obviamente, del cual no puedo hablar aún por temas de confidencialidad. Espero que el otro año lo pueda hacer. Y ese accidente me abrió mucho más el panorama de los beneficios que puede traer un accidente de trabajo. Y por eso hoy no son 3, sino son 5. Entonces, desde Positiva estamos tan emocionados de trabajar con ustedes que no son 3, sino son 5. Entonces, hay 2 más que vamos a incluir derivados de todo el ejercicio que hicimos durante el año. Voy a mirar. Angélica Solarte me dice buenos días. Elizabeth Solarte, buenos días para todos. Sebastián, bueno, Sebastián está mandando sus mensajes internos. Perfecto. Entonces, hay un libro que le agradezco infinitamente al ingeniero Julio Ricardo, que me lo prestó, porque él cuando me dictó clase en la universidad, todas sus clases nos las dictaba con este libro. Y para esta investigación de este accidente fatal, le dije, oye, necesito ese libro que tú tenías como profe para que poderme meter más, porque era un caso muy complejo de manejar. Y de este libro pude sacar varias información, de hecho está en la bibliografía, de hecho está en internet, el PDF de este libro son casi 2.000 páginas que tiene este libro como tal, y es el manual de seguridad en el trabajo de la Fundación Mapfre. Ya no se comercializa, ya no se produce, pero tiene información muy valiosa y muy importante, y se los súper recomiendo si lo pueden encontrar en internet. Como les digo, ahí está la línea, les puede ayudar un montón con todo el proceso, porque tiene hasta riesgos desde las actividades económicas como la pesca, la madera, etcétera. Entonces tiene muchos sectores muy interesantes. Entonces, bajo ese contexto, ¿qué beneficios puede traer un accidente de trabajo? Puedes hacer cambios en las tareas. Lo hacía de día, ahora lo hago de noche. Lo hacía a las 3, ahora lo hago a las 5. Lo hacía en el día, ahora lo hago a mediodía. Cambiar la tarea derivada de esa investigación del accidente de trabajo puede determinar que hacer un cambio en la tarea te puede evitar una recurrencia en un accidente de trabajo. También el retiro temporal. De hecho, la pregunta 3 yo hacía una medida preventiva o incluso correctiva, puede ser el cambio del trabajador. Esto es un tema muy, muy espinoso, porque es que decir que voy a despedir a un trabajador por un tema de seguridad en el trabajo, por un incumplimiento de normas, tiene mucha condición atrás, y hay que hacer todo el debido proceso y pedir la autorización al ministerio, bueno, muchos factores para que legalmente estemos muy blindados por todos los temas. Y obviamente no estoy diciendo ahora vayan a echar a todos los trabajadores que son un peligro. No, hay que hacer el debido proceso, pero sí se puede, porque cuando un trabajador con su actitud o su aptitud te genera un peligro potencial para él, para tus compañeros o para tu propia empresa, acuérdense de la jerarquía de controles: eliminación, sustitución, control de ingeniería, controles administrativos y EPP. Entonces yo puedo hacer una eliminación del riesgo como tal, de ese peligro como tal, cambiando ese trabajador o de área o de sede o de zona, o haciendo obviamente una terminación de contrato. Sí lo puedo hacer. Dentro del debido proceso sí se puede hacer. Riesgo de la tarea. Por ejemplo, hay un caso que vamos a analizar donde la empresa hacía trabajos eléctricos con herramientas no dieléctricas y EPPs no dieléctricos, con el argumento de que trabajaban en frío. Pero al análisis de la investigación de ese fatal que tuvimos que hacer hace algunos años, se dan cuenta que la tarea se debe realizar con todos los protocolos, así estén trabajando en frío o en caliente. Entonces, bajo ese contexto también es un beneficio que nos puede dar para evitar reincidencia. La actitud del trabajador, que era lo que me refería ahorita, frente a... Hay un caso que vamos a analizar, y fue un caso que nos lo revisamos esta mañana con Julio porque quería tenerlo un poquito más fresco, y era el tema de un trabajador que en un mismo día tuvo 2 incidentes y un accidente, y no se tomaron los correctivos necesarios para haber evitado eso, además de que tenía un largo historial, digamos, como de incidentes esta persona, y no se tomaron acciones correctivas hasta que se derivó en un accidente. No fue grave, pero quiero como mostrarles un poco esa tendencia de la aptitud y de la actitud del trabajador. Y finalmente, también hay un tema de beneficios que nos da un accidente, que es la personalización. ¿Cómo personalizo yo el tema del control de riesgos? Tenemos tendencia, sobre todo en el sector construcción, cuando el personal está en flotante y cuando hay alta fluctuación de eventos, de condiciones, de estructuras, de elementos de riesgo como tal. Por lo general uno hace una capacitación, todos hoy, cómo usar el casco, cómo ponerse guantes, por qué usar pantalón, no sé cómo, por qué recogerse el cabello, pero realmente se hace como estándar. Y he descubierto a través de este maravilloso libro que les muestro, que espero que sea una herencia que me dejen a mí, como buena estudiante me dejen esa herencia de este libro, he podido descubrir
que cuando uno generaliza en seguridad y salud en el trabajo, los resultados no son igual de eficientes que cuando se personaliza. Factores de interés. ¿Qué le interesa a mi trabajador para que él se conecte con la seguridad y pueda cuidarse y pueda evitarme a mí accidentes? ¿Cómo personalizo la capacitación? Todos reciben el mensaje igual. Un CISO parado en una obra con una tabla hablando 20 minutos de un tema firme aquí. Eso llega verdaderamente a penetrar en la conciencia de un trabajador para que pueda desarrollar una actitud y una aptitud que le permita cumplir con normas y procedimientos en su propio beneficio. Bueno, entonces eso es lo que vamos a ver hoy, esos 5 beneficios de un accidente de trabajo, y para no hacerlo tan teórico, vamos a hacerlo con análisis de casos. ¿Listo? Entonces, dentro de las fases de investigación, como para que lo tengan en el radar, es importante que tengan en cuenta, yo lo decía en la conferencia de ayer, es como hacer un análisis de 5W más 2H o 5 porqués cuando uno se entera del evento. Los agentes de la lesión, qué le pasó, dónde se fracturó, estaba lloviendo, estaba de día, qué causas fueron las que derivaron en ese accidente y obviamente las medidas preventivas como tal. Entonces yo hago un análisis inicial, luego hago un análisis inicial. Por aquí me contesta el ingeniero Julio, herencia sí, pero a mi retiro. Ingeniero, no sé. Yo este libro lo tengo aquí, yo creo que este libro de aquí no sale, ingeniero. Entonces, dentro de las fases de investigación, yo tengo que tener en cuenta como el antes, durante y después, ¿sí? En todo proceso, todos los que son ingenieros industriales, que saben que para poder desarrollar un escenario yo tengo unas entradas, el proceso y unas salidas. Eso hace una fase investigativa. ¿Cuáles son los elementos entrantes? ¿Cómo desarrollo la investigación? ¿Y qué arroja esa investigación? Que son obviamente las medidas de control, pero vamos a analizar hoy los beneficios como tal. Acá les dejo un poco de teoría frente a este tema de las fases. No lo voy a leer porque pues obviamente es mucho texto, pero se los dejo ahí para que lo tengan en el radar. Este diagrama lo saqué tal cual del libro porque me pareció muy interesante que pudieran tener el diagrama de una investigación como cierre del proceso, y es un beneficio que nos da una investigación de un accidente. Hemos detectado, y sobre todo en los trabajos que tenemos en conjunto con Julio Ricardo, y es la gente todavía hoy en día no sabe investigar un accidente, detecta causas que no son, no sabe manejar las metodologías, no tienen claro, mezclan metodologías, hacen análisis, por ejemplo, de accidentes fatales con 5 porqués, cuando en una de las recomendaciones que se nos ha hecho es que el 5 porqués es para aquellos accidentes que no tengan mucha información, o que sean accidentes o incidentes leves o que no sean graves. Pero ya cuando vamos a entrar a analizar una fatalidad donde puede implicar obviamente un tema jurídico y un proceso, es mejor utilizar metodologías más profundas. En este caso, a mí me gusta utilizar árbol de causas. Yo utilizo árbol de causas para accidentes graves o fatales y utilizo los 5 porqués para incidentes y accidentes leves como tal. Pero sí es muy importante tenerlo claro. No lo vamos a analizar porque hace parte como de todo el cierre de la investigación, pero se los dejo ahí como material de consulta para que lo tengan en el radar. Entonces, dentro del contexto que yo tengo que hacer, que es un resumen más o menos de lo que yo tenía en el cuadrito, en el diagrama anterior, entonces yo tengo que tener en cuenta 3 tipos de análisis. El que está en línea, o sea, quien está ahí por el equipo de la empresa como tal, la parte especializada, es decir, los que somos los especialistas que damos aporte a todo el proceso de la investigación, y la parte exterior, la parte jurídica o los outsourcing o el Estado, en este caso el Ministerio de Trabajo o la ARL como tal, son partes fundamentales en el proceso de análisis como tal, y pues aquí les dejo como el escenario para que lo tengan en el radar. Ahora, ¿qué factores deben tener en cuenta? Bueno, aquí les dejo dentro del escenario lo que nos menciona la bibliografía, y es cuáles factores debo tener en cuenta en la investigación. Obviamente, toda la investigación es importante, pero estos factores que están acá son determinantes en el proceso beneficioso de una consecuencia derivada de un accidente. Entonces, por ejemplo, si yo miro aquí que un factor es la condición peligrosa, que es la condición o circunstancia física que permitió la aparición de la forma o tipo de accidente, es como la causa técnica del accidente. Entonces, si nos vamos a la fotografía que teníamos ahorita, acá, supongamos que en este escenario el trabajador armó su línea de vida, le dieron permiso del coordinador de alturas y el trabajador se cae y fallece.
Esto es una condición que nos puede permitir a nosotros, obviamente, rediseñar los sistemas de protección activos contra caídas, rediseñar los protocolos y procedimientos, porque yo no puedo firmar un permiso de trabajo si encuentro una situación como esta, ¿verdad? Entonces, dentro del análisis beneficioso de esos factores nos pueden dar un poco más de detalle, es lo que siempre he tratado de enfocarles cuando me dicen, Erika, pero es que usted va muy al detalle, hila muy fino. Es que cuando uno no hila muy fino en esas hebras que no se hilan, es donde tenemos la fuga y ahí es donde se nos genera el accidente como tal. Entonces, bajo este contexto, estos factores hay que tenerlos en cuenta para evitar la reincidencia y analizar esos beneficios que nos puede generar. También les dejo esta información que me pareció súper importante y en los días perdidos, cuando la gente no tiene claro qué es un día perdido. Entonces, los días perdidos, recuerden que es como el castigo que se le da a nivel de severidad a una empresa o a una compañía o a un sistema por la muerte o los accidentes de una persona. En Colombia no está tan estandarizado como lo tienen en otros países, como en este caso España, pero por ejemplo, por eso es que ustedes ven que en los días perdidos, cuando hacemos una investigación de un fatal, aparecen 6.000 días. ¿Eso qué significa? Que la severidad se te dispara a 6.000 días porque tuviste una persona que falleció en tu empresa. Entonces, esto también puede considerarse como un beneficio, porque si yo le muestro a la empresa, al empleador, cómo le puede castigar a él en días perdidos, a nivel obviamente de sistema y a nivel legal y a nivel de todo lo que implica una persona que fallece, pues obviamente esto también me puede llegar a generar un beneficio en un cambio de actitud o un replanteo del sistema, como lo dice la parte teórica de esta metodología que estamos analizando. Ahora, ¿qué beneficios también nos puede traer un accidente de trabajo? Bueno, fíjense que hay algo interesante y es la mentalización en la seguridad. Hoy en día creo que todo se nos ha vuelto paisaje, ¿saben? Creo que todo se nos ha vuelto costumbre. Vaya, buenos días, fírmeme aquí, el permiso de trabajo, haga la charla, firme aquí, y un CISO con un casco y una obra y una tabla por todos lados dando vueltas, y la gente ya se amarra si viene el CISO, no se amarra si viene el CISO, se conecta, no se conecta, etcétera. Entonces, bajo ese escenario, quiero que volvamos a la esencia de por qué se creó todo este mecanismo de seguridad y salud en el trabajo. Hoy en día, todo lo que cumplimos en seguridad y salud en el trabajo es por un tema legal. Realmente el trasfondo de todo es porque la ley lo exige. Si la ley no lo exigiera, muchos de nosotros no lo haríamos porque todo va en función de qué me obliga la ley. Y está bien, no estoy diciendo que esté mal. Pero la invitación de este cierre de año y que quiero desarrollarla el otro año es esa mentalidad en seguridad, volver a esa esencia de por qué se debe cuidar uno y no porque es que la ley lo dice, sino porque me tengo que cuidar para no morirme, para no tener días cargados, para tener un empleo seguro, para poder mantener a mi familia, para poder estar tranquilo, llegar a mi casa como salí. Y esos contextos son muy importantes y quiero que el año entrante lo analicemos dentro de todo el proceso de las comunidades a mi cargo como tal. Ahora, ¿qué es importante que tengan en cuenta? Que el tema de la prevención está muy asociada al deseo. Si yo quiero que funcione, funciona. Si yo no quiero, no habrá capacitación, no habrá sistema, no habrá anclaje, no habrá especialista que haga que el trabajador o el empleador tomen acción sobre una mentalidad segura. Entonces, todo parte del deseo. Eso es lo que tenemos que trabajar y en eso nos vamos a enfocar el otro año, en esa sensibilización, concientización, pero más que un tema de palo, ley, es como, venga, es benéfico para usted. Entonces, bajo ese contexto, ¿cómo lo vamos a organizar? ¿Listo? Entonces, perdón que me entró ahí una llamada y no desconecté mi WhatsApp. Listo, en ese orden de ideas, qué pena con ustedes que se me está saliendo esto, voy a desconectar, qué pena, voy a cerrar acá el chat. Discúlpenme, por favor, un segundito. Salir. Listo, qué pena. ¿Seguí en línea con ustedes? Sí. Entonces, bajo ese contexto, nosotros tenemos que hacer una mentalización en seguridad dentro de los beneficios que nos puede dar a nosotros el ejercicio del cumplimiento legal. Es decir, la base, todo el tema es el cumplimiento legal y ya la gente lo hace porque le toca. Pero cuando empezamos a trabajar en que lo hace por un beneficio bipartito, es decir, para usted como trabajador y para mí como empresario, las cosas pueden llegar a fluir un poco mejor. ¿Listo? Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta como beneficio de la investigación de un accidente de trabajo? Factores básicos de interés.
Entonces, dentro de los factores básicos de interés de un trabajador, oiga, temor a lesiones graves, desaprobación del grupo, soy inseguro, llegué borracho, la gente me va a aceptar, no me va a aceptar. Entonces, ¿qué actividad correspondiente puedo darle yo en beneficio o para potencializar esa fortaleza o esa debilidad que pueda tener mi trabajador en este caso? Bueno, si el trabajador tiene temor a lesiones graves y a morirse, pues la forma en la que yo voy a intervenir el proceso de concientización y de formalización en temas de seguridad en el trabajo es utilizar material visual, carteles, películas dramáticas, fotografías graves de lesiones. Eso engancha la atención de ese trabajador. Fíjense que esto es personalizar el tema del accidente de trabajo. Entonces, si yo tengo en la empresa una persona que falleció y tengo a una persona que le tiene temor a eso, entonces puedo utilizar esa herramienta dentro de una lección aprendida para que esta persona pueda proceder a cumplir con los lineamientos y no le estoy metiendo ningún marco legal, ¿ok? Como hay personas que no se motivan con eso. No, a mí no me muestre eso porque al contrario, o sea, me parece gravísimo que usted me esté mostrando el accidente de mi compañero, ¿sí? Bueno, hay personas que, por ejemplo, les gusta el orgullo individual, se sienten orgullosos por su destreza, por su trabajo como tal. Perfecto, entonces, ¿yo cómo lo voy a abordar? Reconocimiento de logros individuales. Por ejemplo, un premio al trabajador más puntual, al trabajador más con menos accidentes, el grupo de trabajo del área con menos accidentes. Son temas muy importantes que ahora hay que tener cuidado porque se me puede ir al otro lado. Entonces, la gente no reporta los accidentes para tener el premio. Entonces, todo esto debe ir acompañado de un proceso de psicología, un proceso de acompañamiento de especialistas y todo para poder tener, y no es que vamos a premiar a todos los que no lleguen, no tengan incidentes, pues nadie va a reportar incidentes por ganarse el premio, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Hay personas a las que les gusta el tema de aprecio, que los aprueben, que les reconozcan, que oiga, usted es parte fundamental de la compañía, lleva usted 20 años trabajando acá. ¿Cómo podemos hacer el ejercicio? Anuncios corporativos, boletines. Queremos exaltar al señor Pepito Pérez porque durante sus 20 años de trabajo no ha tenido accidentes de trabajo. Y eso hace que la persona se conecte con el proceso en beneficio de los accidentes de trabajo, de no tener. Participación, deseo de formar parte del grupo. Estas personas que son tan proactivas, que les encanta estar atentos, participar, hablar, decir, etcétera. Estas personas, ¿cómo las podemos enganchar dentro del ejercicio? Actividades de interés, de grupos, comités de seguridad donde los vinculemos. Por ejemplo, la gente le encanta, este tipo de personas les encanta ser parte, que queden en el acta COPAS como que participaron de la construcción de la matriz de peligros o participaron en la investigación de un accidente de trabajo o participaron de una inspección, y esas personas se van enganchando poco a poco con el sistema y con la mejora. Hay personas que les gusta el tema de la competencia, vencer a otros. Yo quiero tener más rendimiento que mi compañero, quiero tener mucho más, destacarme más que mi compañero. Bueno, entonces se pueden hacer concursos con temas atractivos para que ellos compitan entre ellos, todo obviamente dentro del buen escenario, porque hay que hacer una, no, entonces ahora yo porque me rinda más, entonces voy a hacerlo más rápido y me voy a accidentar más rápido. Ojo con eso, porque hay que también tener en cuenta los pros y los contras de acuerdo al análisis de cada personalidad. Ganancia económica, hay personas que yo participo, pero pues, ¿qué me van a dar de beneficio? Y si hago lo mismo por el mismo sueldo, a la misma hora, el mismo horario laboral, ¿en qué me beneficia a mí participar de todos estos temas de prevención de la seguridad? Bueno, se pueden hacer premios en efectivo. Hay empresas, por ejemplo, que nosotros asesoramos, esas personas que participan en los comités legales, que participan en brigadas, se les dan bonos, incentivos o días de descanso que les permiten mantenerlos conectados con, además lo hacen por cumplir un tema legal, pero también lo hacen porque hay un beneficio como tal y se vuelven como aportantes del proceso. Entonces, todo esto que les menciono acá son derivados de esos eventos en los que, ¿por qué se accidentó el trabajador? No, es que el trabajador estaba súper activo, él quería participar, que hay un caso que vamos a analizar, y pues por ser proactivo fue que se murió. Entonces, en ese escenario también hay que tener en cuenta cómo le damos beneficio a ese contexto de lo que está pasando dentro de estos factores básicos de interés. Estos accidentes ya los hemos mencionado en varias ocasiones, les doy el contexto y les doy, obviamente, el análisis de los beneficios. Entonces, fallece un trabajador por una descarga eléctrica haciendo un trabajo como tal, el análisis de causas y toda la información está acá, solo me voy a enfocar en las fotografías. Entonces, ¿qué pasó o cuál fue el beneficio de este fatal? Que la empresa y el sector entendió que para poder hacer trabajo eléctrico, así fuera en frío,
tenían que cumplir el protocolo 100% de la parte eléctrica, desenergizar, contacto a tierra, usar elementos dieléctricos y herramientas dieléctricas, porque el trabajador fallece haciendo este ejercicio. Él desenergiza, los otros no desenergizan, suben y energizan el proceso, le coge la corriente al trabajador y al estar utilizando una herramienta no dieléctrica con unos guantes que no eran dieléctricos, sufre la descarga y fallece el trabajador. Entonces, dentro del contexto beneficioso que da es que se puede hacer el ajuste en toda la compañía de protocolos, procedimientos y compras a nivel de elementos de protección personal y herramientas como tal. Entonces, si aquí hago el ejercicio, ahí les dejé varias opciones de cómo se hace la investigación para que lo tengan en el radar, pero hoy nos vamos a enfocar acá. ¿Cuáles son los beneficios? Cambio de la tarea. ¿Puedo cambiar la tarea? No, hay que hacer ese mantenimiento así. Entonces, eso no es un beneficio, no lo puedo tener en cuenta. Retiro temporal. ¿Fue culpa del trabajador como tal o fue responsabilidad del trabajador no utilizar o no hacer los procedimientos adecuados? No le aplica en este caso ese beneficio. Pero miren el 3, riesgo de la tarea. La tarea tiene un alto riesgo y el control no estaba siendo efectivo. Esto me da un beneficio en el ajuste de todo mi protocolo y todo mi sistema. Actitud del trabajador, bueno, en ese momento solo estaba él de testigo y murió, pues no tenemos cómo entrevistar para saber cuál fue su actitud frente a la situación planteada. Y la personalización, capacitación, factores de interés. En este caso, se detecta que uno de los factores de no haber quedado claro fue el tema auditivo, porque las personas no alcanzaron a escuchar bien la instrucción por el ruido que había. Entonces, yo tengo que personalizar y las capacitaciones en ambientes ruidosos tengo que hacerlas alejadas del ruido para que pueda quedar el mensaje transmitido. Entonces, salen 2 beneficios de esta fatalidad como tal. Este accidente también ya lo hemos analizado, estaban fundiendo estas personas arriba, se desploma la estructura, acá está el maestro, le cae el concreto encima, lo aplasta y muere el trabajador. Tenemos un tema de materiales por defecto, por fatiga del material, y tenemos un problema por mal armado de la estructura para poder hacer la fundida. Volvemos al punto, si yo hago un análisis de los beneficios, entonces cambio de la tarea, no, hay que fundir así, yo no puedo fundir de otra manera. Retiro temporal, pues muere el trabajador, digamos que no hay cómo analizar ese contexto del retiro temporal, pero vamos al riesgo de la tarea. Entonces, se puede detectar que el análisis me determina que hay 2 factores derivados de la ingeniería del proceso, y es la trazabilidad de los materiales en la fatiga del uso de los mismos y el tema del armado, que no se siguió el plano de armado dentro del escenario físico y no hubo una inspección final que liberara la actividad. Entonces, tengo un riesgo de tarea por un procedimiento técnico como tal. Actitud del trabajador. Aquí entra un factor importante. Nadie debería estar debajo de la estructura fundida justamente para evitar esas consecuencias derivadas de un potencial o un posible colapso del concreto de la estructura. Pero el trabajador, el maestro, por su proactividad, necesitaba ver que todo estuviera bien para que la fundida estuviera bien, y su mejor visual era desde abajo. Entonces, fíjense que ahí yo tengo que ajustar los procedimientos, y si yo encuentro un trabajador que yo lo vea haciendo lo mismo, dentro de toda una trazabilidad, yo podría hacer un cambio temporal o un retiro temporal, porque ya hay una lección aprendida, ya hay un fatal de eso, y aún así lo siguen haciendo. Entonces, ¿quién tiene que responder bajo ese contexto? Y la personalización. Fíjense que aquí la capacitación debe ir enfocada no solo a un tema de seguridad, sino también a un tema técnico. ¿Quién garantiza o verifica que la estructura estuvo bien armada? La parte técnica también tiene que incorporarse en el proceso y no ser atomizado o aislado de nuestro proceso como tal. Este mismo escenario, otra ciudad, otra empresa, y pasa exactamente lo mismo. Falla la estructura y por la misma situación. Los elementos, en este caso, sí tenían trazabilidad y buenos elementos, pero quedó mal armado el sistema. Entonces, ¿qué podemos aprender nosotros de acá? Que si tuviéramos, o cuál es el beneficio de esto, acá no hubo fatalidad, pero pues sí se presentó como que los trabajadores tuvieron golpes y quedaron como colgados del sistema. Que si hubiese una divulgación global, bueno, digamos nacional, no sé, hubiese como una plataforma o algo donde uno pudiera cargar todas las lecciones aprendidas de los accidentes de trabajo, donde uno pudiera entrar y consultar todas esas lecciones aprendidas que le permitan a uno alimentar o mejorar su propio sistema y su propia estructura,
pues eso nos permitiría a nosotros evitar reincidencias en diferentes sectores o en diferentes ciudades y no solo en la misma empresa como tal. Entonces aquí hacemos el mismo ejercicio, cambio de la tarea, retiro temporal, riesgo de la tarea, actitud del trabajador, personalización, y hacemos el análisis que corresponda dentro del contexto como está asociado a este escenario de los beneficios como tal. Esta investigación de accidente también la analizamos, una persona que fallece por entrar sin autorización a un espacio confinado para ayudar y para ser proactivo a su empresa y a su jefe. Entonces volvemos al punto, ¿hasta dónde puedo ir yo más con una persona que sea proactiva? Chévere incentivarlo, pero también hay que aterrizar un poco que por hacer más podemos tener este tipo de eventos. Entonces, lo mismo, la persona entra a un espacio confinado, no tiene autorización, no está el procedimiento establecido, no debería haber ingresado. Entonces, ahí no puedo hacer un cambio en la tarea porque es que él no debió ingresar. Nadie entra a un cason posterior a que estemos en el evento de que ya esté terminado y todo, mientras ya esté fundido y todo, nadie tiene por qué entrar a un cason y menos a generar una activación que permita o que genere gases de combustión o algo que puedan afectar a esta persona. Entonces, en ese contexto, la tarea no puede ser cambiada porque así no es, pero sí podemos hacer un análisis de riesgo en la tarea. Miren, no se debe hacer, pero pasó. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Sellar el cason para que nadie ingrese, hacer una retroalimentación con el personal, hacer la divulgación de la lección aprendida y obviamente la actitud del trabajador. ¿Cómo hago yo para poder hacer entrar? Julián Mauricio Plazas me dice, CISOs no, líderes en seguridad. Julián, muchas gracias por tu comentario, pero pues básicamente son términos que no son despectivos, son términos asociados a las siglas de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional y nos llamamos HCE, nos llamamos CISOs, nos llamamos brigadistas y no necesariamente esto genera un conflicto de intereses como tal. Entonces, discúlpame si utilicé un término que te molestó, pero pues es un término que nosotros utilizamos en el sector, lo tendré en cuenta para próximas oportunidades. Frente al escenario de la personalización, ¿cómo hago yo para tener en cuenta esos factores de interés que les mostré inicialmente, donde cómo capturo a un trabajador que le encanta participar, ser proactivo, mostrar su trabajo, pero también asegurarme que no me vaya a generar a mí un problema dentro de un accidente o que él vaya a fallecer bajo ese contexto? Entonces, analizar esos factores de interés. Acá les dejo el otro ejemplo de la parte eléctrica que también lo vimos durante este año y el mismo contexto. Tengo un trabajador que pues por dejar armado todo para el día siguiente, ya estaban terminando la jornada, pero pues entonces llegan y venga, terminemos esto rápido y montemos este andamio y pum, tiene contacto con una parte eléctrica y sufre quemaduras en el 19% de su cuerpo. Entonces, esa tarea debió hacerse de manera diferente porque no tenía por qué estar cerca de redes eléctricas y si estaba cerca de redes eléctricas debieron tomarse los correctivos necesarios. Tengo un beneficio para futuros eventos. Y también el tema de la actitud del trabajador. Voy a avanzar para mañana llegar solo a pintar. Está bien, ahora no estoy diciendo, no, es que ahora Erika nos puso a todos los trabajadores un poco menos rápidos, entonces ahora los trabajadores no quieren hacer nada porque Erika nos dijo, no. Todo se tiene que organizar dentro de un contexto como lo que les estoy mencionando, cambio en tarea, retiro temporal, riesgo en la tarea, actitud del trabajador y personalización dentro del escenario de beneficios o mirar los factores de interés para que ustedes puedan organizar. Es que siento que nos volvimos como muy, como hay listas de chequeo para todos y hay estándares para todos, entonces cumplimos el estándar y ya, pero no vemos más allá y es por qué está el estándar, para qué está el estándar, en qué me beneficia. Es que la ley lo dice. Es que a 2 metros se tiene que conectar. Vea, es que si usted se cae de 2 metros, mire, este trabajador se cayó de 30 centímetros, le pasó esto, bla, 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 y poder hacer un análisis de los beneficios derivados del accidente como tal. Finalmente, ya no hablando de accidentes, sino hablando de, bueno, sí hablando de accidentes, pero ya no graves, resulta que esta es una situación que quería traer a colación y nos pasó en un proyecto. El trabajador, ya una persona mayor, está a 1 año de pensionarse, jubilarse, y en una de las eventos de obra coge un tubo y el tubo le gana en fuerza y tiene un tirón a nivel de la espalda y tiene una lesión osteomuscular. Eso fue más o menos a principio de año. Hoy todavía él tiene como el dolor, la lesión, entonces le hicieron exámenes y todo el tema. Y el trabajador argumenta pues que él se quiere ir de la empresa como llegó.
y eso es válido. Pero entonces, ¿hasta dónde yo tengo una persona, que no quiero decir que tenga limitaciones físicas o no por su edad, porque eso no es lo que tratamos de mostrar acá, pero sí cómo hago yo para que una persona que debe entender cuáles son sus capacidades físicas, sea de 30 años, de 50 años, de 20 años, de 60 años, eso no es lo que es la cuestión acá, sino levantar una carga sobredimensionada y con un peso adicional al que yo puedo levantar, cuáles son las consecuencias que pueden tener. Entonces, solamente el tirón, voy al médico, me dieron 2, 3 días de incapacidad, perfecto, pero lleva todo el año con dolores asociados a eso y todo el proceso. No, dentro del análisis que se está haciendo con la ARL, puede ser que sea derivado de ese evento o que ya por 40 años trabajando en construcción se le haya desarrollado todo este tema por los sobreesfuerzos derivados de todos los 40 años y no del año, 2 años que lleva trabajando en la empresa. Entonces, un beneficio que nos puede generar este tipo de eventos está asociado a un análisis de tendencia que me permita tomar decisiones. Reubico al trabajador en una zona, si es maestro, lo ubico en un proyecto que sea, me estoy inventando acá, proyecto vial. No lo pongo en infraestructura vertical porque en infraestructura vertical hacen más sobreesfuerzo que en un proyecto vial, me estoy inventando. Igual hago los dos, pero les pongo como el ejemplo. O la actitud del trabajador. Es que yo llevo 25 años haciendo esto y nunca me ha pasado nada. Pan, el tirón. Ah, no, ahora sí los voy a enredar porque es que yo tengo que irme como me fui. Pero entonces, ¿dónde está? ¿Hasta dónde llego yo como prevencionista y hasta dónde llegas tú como responsable de tu propia prevención como tal? Adicional a esto, quería mostrarles acá, para cerrar este contexto, mientras voy leyendo por acá si tienen preguntas, no veo preguntas, es qué pasa cuando tengo eventos de origen común que me generan afectación en el desempeño laboral, ¿sí? Entonces, no fue un accidente laboral, sino un accidente de origen común. Algo pasó que estoy dejando de presentar. ¿Me confirmas, Fernando? Es que no estoy viendo la presentación. ¿Están viendo? Sí, señora. Ok, no sé qué pasó. Entonces, este profesional en un evento personal deportivo se lesionó la rodilla y obviamente lleva como 6 meses incapacitado por la rodilla, por la cirugía y todo es de origen común. Pero en la obra hubo que hacer adecuaciones, no podía tener rampas, escaleras, bueno, un montón de cosas que nos tuvimos que organizar para que él pudiera trabajar porque es residente de obra. No lo puedo tener en la oficina, en la casa virtual o en la oficina porque él tiene que estar haciendo temas de cortes de obra y todo, tiene que estar midiendo y todo el rollo. Entonces, bajo ese contexto también hay que tener en cuenta cómo después de un tema de origen común me puede afectar a mí el tema laboral, porque entonces obviamente ya él no puede ir a obra porque tiene que bajar un sótano para medir o algo, no puede cuantificar, entonces mande al maestro. Entonces, eso me afecta a mí. Entonces, tengo 2 personas para hacer una tarea o la lectura del maestro sí es eficiente frente a la lectura que hubiera podido hacer el ingeniero. Entonces, eso es un beneficio que nos puede traer no solo un tema de origen laboral, sino también un tema de origen común que me pueda llegar a afectar a mí como empresa o como proceso. Entonces, al final de este ejercicio, ¿qué quiero yo? Me voy a devolver a esta diapositiva que me parece interesante mostrarla para finalizar ya el proceso, y es acá. Resulta que yo tengo un escenario y es esa mentalización de la seguridad. Yo, ¿cómo le digo a una persona que no juegue fútbol un domingo con su familia para que no se vaya a lesionar un tobillo o la rodilla y luego no me afecte a mí el trabajo? Muy complicado, ¿cierto? Pero lo que yo sí puedo hacer es no solo hacer mentalización en seguridad solo en el trabajo, sino también enfocarme de pronto en otros procesos. Me puedo enfocar en temas personales, en la forma de conducción. Cuando hablo personales, hablo de, por ejemplo, oiga, si va a hacer deporte, pues hágalo a conciencia, no evitar cargas adicionales, de pronto levantando pesas y que levante más peso del que pueda tener y se desarrolle una hernia, no lo sé. En el hogar, seguridad en el hogar, venga, tiene extintor en su casa, usted le hace mantenimiento a sus sistemas eléctricos. Es decir, llevar la mentalidad de la seguridad no solo a que cumplan el trabajo, sino desarrollar como una cultura de prevención para que las personas lo mismo que apliquen en seguridad en su casa, o en su calle o en su vecindario, también lo apliquen en el trabajo y se vuelva un tema como de unificar actitudes de los seres humanos para que puedan desempeñar un buen trabajo de manera segura.
Finalmente, con el tema de los premios, que es una de las preguntas que más me hacen cuando a los empleadores se les propone el tema de, venga, premiemos a la gente por un tema de seguridad, pero es que se me vuelve un problema porque entonces unos me van a decir que, claro, es que se le dieron y a mí no me dieron y me pueden generar competencias, me pueden generar problemas a nivel diferente o envidias o lo que sea. Todo este proceso hay que hacer un análisis, para eso hay psicólogos organizacionales, para eso hay profesionales del ARL que nos pueden asesorar, que nos pueden ayudar, jurídicos, y un grupo de personas interdisciplinarias que nos pueden dar cuál es la mejor opción para que nosotros apliquemos este proceso de mejora continua dentro del sistema de gestión derivado de los beneficios que nos pueda traer un accidente de trabajo. Finalmente, dentro del contexto, entonces usted va a decir, bueno, todo lo que dijiste está muy chévere, pero ¿y qué pasa si yo no cumplo con eso? Finalmente tú estás obligado a cumplir con un tema legal, de investigar los accidentes y pare de contar y evitar recurrencia. Tú no estás obligado a llegar a hacer una sensibilización, tú no estás obligado a llegar a hacer una participación, a darles premios, tú no estás obligado a eso, pero recuerda que el sistema de gestión sí te dice que tú debes garantizar la seguridad y salud de los trabajadores. Garantizar implica que tú demuestres que hiciste todo lo necesario para poder ejercer esa prevención. Entonces, aprovechemos, ojalá no los tengamos, pero en el caso de tener incidentes o accidentes, aprovechemos esa investigación para de ahí sacar los beneficios con base en los 5 beneficios que nos puede generar un accidente de trabajo y poder ponerlo en práctica dentro de la mejora continua del sistema de gestión. Estoy leyéndolos por acá, no veo preguntas. Muchas gracias a los 86 asistentes que nos acompañaron el día de hoy. Acá les dejo la bibliografía. Mira, acá está el Manual de Seguridad y Salud en Trabajo de MAFRE de España, que les puede servir mucho para la información que les acabo de decir. Y sin más preámbulos, vámonos con el sondeo. Muchas gracias, ingeniera, por tu intervención. Ya vamos a dar paso a nuestro siguiente sondeo para validar los conocimientos adquiridos a lo largo de esta acción educativa. Nuestra primera pregunta es, ¿cree usted que un accidente de trabajo puede generar beneficios? A, sí, B, no. 15 segundos a nuestros asistentes para que puedan responder. Bueno, me dice Mario Narváez. Buenas tardes, doctora. Gracias por la excelente capacitación. Mil gracias por este recurso. Gracias a ti, Mario, por haberte conectado el día de hoy. Jairo Hernán, el más juicioso, el más presente de todos aquí en Positiva Compañía de Seguros. Gracias por habernos acompañado este año y espero que el año entrante nos acompañes. Dice Jairo Hernán. Gracias, ingeniera, por esta herencia de conocimientos. Gracias a ti y también gracias a Julio, que mejor la herencia del libro. ¿Quién más? Julián Mauricio Plazas me dice, ¿qué sucedió? Julián, perdón, qué pena. ¿Cómo nos fue? Ingeniera, perdóname, señora, estos serían los resultados de nuestra primera pregunta. ¿Cree usted que un accidente de trabajo puede generar beneficios? A, sí, con el 92%, B, no, con el 8%. Ingeniera, ¿cómo nos fue con estos resultados? Perfecto, subimos del 67 al 92. Efectivamente, como lo vimos el día de hoy, sí tenemos beneficios de un accidente de trabajo. Ojalá no tengamos accidentes para decir que por mis accidentes tuve beneficios, pero si los llegamos a tener, hay que sacar beneficios de eso si lo tenemos bajo la estructura que mostramos el día de hoy. Gracias, ingeniera. Pasamos a nuestra segunda pregunta de este. Dentro de la mejora continua del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, deben incluirse los accidentes de trabajo. A, verdadero, B, falso. Una vez más, 15 segundos a nuestros asistentes. Daniel Ortiz me pregunta, buen día, ingeniera, ¿existe un tiempo límite para que se determine la calificación de un accidente de trabajo? Daniel, si quieres escríbeme por interno, me haces la pregunta porque no sé si me lo estás preguntando a través de la calificación que hace la Junta de Calificación, si son 180 días, etcétera, o me estás diciendo que la calificación sea derivada de la investigación que se hace y el dictamen que dé la ARL y el ministerio. Entonces, si quieres, escríbeme por interno, porque ya por tiempo pues no podemos extendernos más, pero por interno me escribes, el teléfono está al inicio de la presentación. Y con eso podemos hablar un poco por interno y me cuentas a ver en qué te puedo ayudar. Muchas gracias, ingeniera. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. Dentro de la mejora continua del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, deben incluirse los accidentes de trabajo. A, verdadero, con el 100%, B, falso, 0%. Ingeniera, con esta pregunta, ¿cómo nos fue?
Súper, subimos del 97 al 100, es clarísimo, entonces nuestra mejora continua puede también ser alimentada, de hecho la norma lo dice que para hacer todo el tema de mejora continua nos acojamos también a la investigación de accidentes de trabajo, entonces muy bien por ese 100%. Gracias, ingeniera. Ya con esto damos paso a nuestra última pregunta de este sondeo. Una medida preventiva, derivada de un accidente de trabajo puede ser cambio del trabajador o tarea, A sí, B no. Una vez más, 15 segundos para que puedan responder. Me dice Kelly Joana Rojas, mil gracias por toda la información y la practicidad al momento de compartirla. Kelly, muchas gracias a ti por habernos acompañado. Lo hacemos siempre todo con la mejor intención y con el mejor cariño para ustedes. Marina del Carmen, ingeniera, gracias por todos los conocimientos a lo largo del año. A ti, Marina, por habernos acompañado. Qué rico que estés con nosotros. Nos vemos el otro año con las 5 comunidades a nuestro cargo. Finalmente, ingeniero, estos son los resultados de nuestra última pregunta. Una medida preventiva derivada de un accidente de trabajo puede ser cambio del trabajador o tarea, A sí con el 92%, B no, 8%. ¿Cómo nos fue con estas últimas respuestas, ingeniera? Muy bien, subimos del 63 al 92. Efectivamente es una medida correctiva preventiva, pero tengan en cuenta algo, por favor. No es que el trabajador, entonces, como les conté lo del señor, del maestro que estaba observando y que entonces ya echemos al maestro porque es inseguro. No, ojo, hay que hacer el debido proceso y poder determinar cuáles son los factores, las causas, como todo el escenario. Y pues una de las medidas que se puede tomar es el cambio del trabajador, pero todo dentro del debido proceso y en lo posible siempre pídanle al ministerio, consúltenle al Ministerio de Trabajo cuando tengan que tomar ese tipo de decisiones, a no ser que jurídicamente estén súper muy bien blindados, porque pues obviamente sacar un trabajador implica muchos temas y obviamente también el derecho que tiene el trabajador al debido proceso. O sea, es que me accidenté no porque yo quise, sino porque usted no me da las herramientas o los equipos, pues hay que tener muy en cuenta esto. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Estela, Leonor, muchas gracias a ti también. Feliz 2026 para ti también. Gracias a todos por habernos acompañado. Y bueno, un abrazo para todos. Feliz fin de año. Nos vemos el otro año en estas comunidades. Gracias a Fernando y a Sebastián por acompañarnos. Ingeniera Erika, muchas gracias a ti. Agradecemos por tu intervención y por compartir con nosotros esta valiosa información de tu comunidad. Nos veremos en nuestras próximas acciones educativas. A nuestros participantes ha sido un verdadero placer acompañarlos en esta acción educativa. Agradecemos su compromiso y participación con el que han abordado esta actividad. No olviden que pueden acceder a estas y a muchas más acciones educativas a través del Centro Virtual de Enseñanza www.posipedia.com.co, donde podrán encontrar todas nuestras comunidades de conocimiento y una gran variedad de información para mantenerse conectados con nuestro Plan Nacional de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También encontrarán nuestros cursos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de 50 y 20 horas para que los puedan desarrollar con nosotros. Los invitamos a que puedan descubrir más sobre nuestras acciones educativas en www.posipediatalleresweb.com. Les recordamos también a nuestros afiliados que el certificado de esta acción educativa se va a generar en un periodo de 1 a 8 días hábiles después de la finalización de esta actividad y podrán acceder a él a través de nuestro portal Posipedia en la sección Educative. En Positiva también queremos que estés siempre al día con lo mejor en prevención, seguridad y salud en el trabajo. Por eso te invitamos a unirte a nuestro canal oficial de WhatsApp, donde encontrarás campañas, novedades y tips que te ayudarán a cuidar lo más importante, tu bienestar y el de tu equipo. Es muy fácil, solo debes escanear el código que aparece en pantalla o dar clic en el enlace publicado en nuestro chat para que puedas unirte y no perderte ninguna de nuestras actualizaciones diarias. Ya para finalizar, llegó la misión Naranja Córdoba. Estaremos en el municipio de Montelíbano para que puedan participar en nuestro seminario técnico en seguridad y salud en el trabajo, Misión Naranja, Cultura que Cuida. Va a ser este próximo 25 de noviembre en el horario de 8 de la mañana a 1 de la tarde. En la imagen que ven en pantalla pueden escanear el código para que puedan estar registrándose y puedan participar. Ya para finalizar, también esta es una invitación muy especial para nuestros habitantes de Córdoba para que puedan participar en nuestro segundo Congreso Nacional en Salud Psicosocial, Cultura Humana para la Transformación Empresarial. Este va a ser el próximo 28 de noviembre en el horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Nuevamente, la información de nuestro Congreso está publicada en el chat para que en el enlace puedan estarse registrando o escaneando el código que aparece en pantalla. Sin más que agregar, ha sido un placer tener a todos nuestros participantes en esta acción educativa. Esperamos seguirlos viendo en próximas acciones educativas. Los dejamos con el siguiente video.
Bienvenidos al Hub de Innovación en Educación Inmersiva. Un espacio diseñado para transformar el aprendizaje, conectando tecnología, emoción y experiencia real. Nuestras zonas de experiencia cuentan con un entorno donde el conocimiento se convierte en acción para proteger lo más valioso, la vida. Un viaje sensorial e inmersivo que promueve el bienestar emocional y el autoconocimiento. Una metodología lúdica e innovadora para resolver problemas, construir ideas y fortalecer el trabajo en equipo. Agradezco a Positiva por la invitación que me hacen aquí, sus instalaciones de Bogotá, porque los simuladores que tienen en realidad virtual lo ayudan a uno a concientizarse, sobre todo yo que trabajo en obra. Este gran espacio está dirigido a nuestras empresas afiliadas y sus colaboradores, así que puedes entrar a este QR y conocer más. En el Hub, aprender es vivir, sentir y construir el futuro. Bienvenidos a una nueva forma de aprender.